Gloria a Jesús. Bendecimos el nombre de nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Extendemos un fraterno abrazo, un gran cariño a nuestros mayores deseos y anhelos de un 2026 pletórico, lleno de alegrías, sabiendo que para los hijos del Eterno, aquellos que estamos transicionando por la vida, debemos de hacerlo con el claro convencimiento de que nuestra vida no va a alcanzar un nivel de plenitud y de éxito si uno no termina de aceptar y de reconciliar mis objetivos con sus objetivos. Cuando yo logro reconciliar esos criterios, cuando yo logro entender, asimilar y aceptar de una manera genuina que definitivamente es sí, solo sí, cuando es funcional a los propósitos del Eterno. Por eso, si hay algo que entendemos en este muy humilde compartir que hemos decidido hacer, denominado Decodificando el 2026 en una suerte de dirección que entendemos el Rey nos ha dado y para el cual no tenemos dimensiones de carácter global, es decir, me parece muy importante desde nuestro rol magisterial, una vez más, volver a insistir en dos o tres grandes conceptos respecto de las palabras proféticas. Uno de ellos tiene que ver con, primero la importancia de la palabra profética, que es una instrucción, una dirección que Dios nos da para poder caminar y transitar y transicionar en el tiempo. Creo que eso establece un marco de orden y me parece que es de orden que las distintas congregaciones puedan abrevar de este diseño divino, que a lo que apunta y lo que pretende es tener una dirección del Espíritu Santo, una dirección divina para ir caminando en ese sentido. Seguramente en ese recorrido vayan surgiendo otros elementos, pero todos van a circunscribirse, todos van a reconciliarse en ese camino principal, en ese recorrido principal, en esa dirección divina, que entendemos que el Señor, primero decíamos la importancia y lo sustantivo de poder tener una palabra que nos direccione, y lo segundo es poder entender de que las palabras proféticas, por más de que uno haga, yo he visto a muchos hombres avesados en cultura hebrea, en cultura bíblica, hombres y mujeres que tienen, un muy avesado conocimiento de las escrituras, de la gematría, y de cómo las letras y sus relaciones con los números y con los distintos significados, por allí apuntan a una dirección, a una dirección que uno intenta trasladarlo a hechos concretos que son los que nos van a, no sé si dirigir, pero sí por lo pronto nos van a poner en advertencia, nos van a regular, nos van a hacer entendidos en los tiempos para no errar, sino ir en dirección correcta. La vida, debo decir de manera radical, tiene dos claras direcciones. Y es allí en donde yo siempre me gusta hacer mención a ese mojón en la vida de Abraham y de su sobrino Lot, ¿no? Cuando el Señor habla de una manera dura a Abraham y le hace entender que había cumplido a medias su mandato, trayéndose en un muy lindo gesto, en una
en una clara evidencia de un hombre con un corazón pastoral, paternal. Él se trae a su sobrino, pero el problema es que aquí no se trata de emociones, no se trata de buenas intenciones, no se trata de actos desprendidos, sino que se trata sí y solo sí de hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Para muchos podrá ser una asignación un tanto aburrida. Bueno, cuando uno se aventura la vida, sí hay algo que uno descubre que no es aburrida, y mucho menos en Dios. Es una aventura todos los días que yo puedo llegar a reconocer. Aquí podemos tener hilos de conexión muy similares, podemos tener significados alegres, significados con, bueno, cierta connotación dura, triste y hasta lagrimal, pero definitivamente la vida en Dios es una maravillosa aventura que uno tiene que saber vivirla. La vida no es una asignación que implique un vano respirar, sino que implique vivirla con un propósito. Y es que los hijos de Dios no podemos concebir a la vida de otra manera que no sea entendiendo que la sola existencia implica por sí sola y por venir de quien viene un maravilloso propósito. Yo tengo que estar a la altura para ser funcionales a su propósito. Esto ya me genera a mí una primer gran reflexión, y es si yo estoy viviendo definitivamente en consonancia con lo que Dios espera, si yo he entendido mi asignación, si yo he aceptado con valentía el embarcarme en los sueños de Dios, en los propósitos de Dios, en las asignaturas divinas, me gusten o no me gusten, porque hay algo en lo que la iglesia incurre con enorme facilidad, por no decir debilidad, y es que solo aceptamos aquellas cosas que nos gustan, entendiendo que por el mero hecho de que nos gustan son de Dios, como si las cosas que no nos gustan no son necesariamente de Dios, lo cual es un grave error, porque así como la vida tiene un día y tiene una noche, tiene un verano y tiene un invierno, bueno, la vida tiene una sucesión, una concatenación de estaciones, de sucesos, de eventos, que nos van llevando a peregrinar y nos tienen que llevar a entender y a concluir que cada una de ellas, nos gusten o no nos gusten, tienen una vitamina, tienen una propiedad, tienen un aminoácido, tienen alguna virtud, propiedades divinas, que son las que van generando en nosotros esa resiliencia, esa fe, esa certidumbre, esa confianza, esa expectativa, esa expectación. Todos los elementos que la vida nos pone delante claramente tienen que redundar en que nosotros alcancemos un fruto de carácter divino, y para eso uno tiene que estar, bueno, de manera excluyente, alineado con el propósito de Dios, con su dirección, para de esa manera poder vivir una vida conforme a sus expectativas. Hablábamos de la primera charla, hablábamos de la figura de Moisés como una figura mesiánica, como una figura altamente referencial para nosotros en lo que tiene que ver con decodificar el 2026. Un año de enorme trabajo, un año de muchos desafíos, un año en donde el carácter va a ser fundamental, el carácter bien entendido. No hablo del mal genio, no hablo de aquellos que tienen un carácter, disculpen la expresión, pero semipodrido, y se piensan que el estar de mal humor todo el tiempo, el andar gritando todo el tiempo, el andar de mal humor todo el tiempo es carácter, cuando en realidad es un genio que dista mucho de estar a la altura de lo que Dios espera de ellos. Por lo tanto, deberían, lejos de rasgarse las vestiduras pensando que eso es un atributo o una virtud, deberían, yo creo, que volver a pasar por las aguas y pedirle al Espíritu de Dios que pueda permear esas áreas del carácter que han sido afectadas, si no por lo divino, sino por lo terreno, por lo terrenal, por lo caído, por algunas concupiscencias con las que a veces convivimos y de la que este mundo se ha encargado de atribuirles un cierto atisbo de virtud, cuando en realidad, vuelvo a insistir, no es ni más ni menos que un exacerbado mal genio y una falta de carácter para poder hacer frente a los desafíos que la vida nos pone delante. Este 2026, la figura de Moisés en lo que a nosotros respecta, decíamos, sin ambiciones globales, porque
La segunda gran connotación que creo que uno tiene que hacer entender porque es relevante tiene que ver con la de asumir que generalmente las direcciones son tan distintas como distintos somos cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, y me parece importante compartirlo, a veces uno es como que busca la verdad absoluta, es como que busca la única naranja del desierto, el único vaso de agua fresca de todo el verano. Y a veces uno se termina desilusionando y termina cayendo e incurriendo en grandes errores, porque a veces uno va abrevando de una, de otra, de otra, de otra y de otra, y sin darse cuenta termina cayendo en el error de una enorme confusión mental, una enorme confusión espiritual y ministerial, porque lejos de abrevar de la fuente correcta, estamos bebiendo un poquito de cada fuente, sin entender de que cada una de esas fuentes, yo no digo que no sean de Dios, lo que digo es que dudo mucho de que todas sean para vos en Dios. Lo que quiero decir es que las palabras proféticas normalmente tienen que ver con un contexto, tienen que ver con un presente, tienen que ver con un pasado, tienen que ver con una voluntad divina, tienen que ver con una comunidad, tienen que ver con un cuerpo, tienen que ver con una coyuntura, tiene que ver con una realidad y tiene que ver con cómo Dios ve esa realidad y cómo Dios nos va a nutrir de la capacidad de leer planos para poder hacer frente a esa realidad y poder establecer preceptos y principios divinos, aún en medio de tierra de lobos. Por lo tanto, las palabras proféticas tienen por enorme particularidad la de ser absolutamente singular a una comunidad, sea de uno, de dos, de 10, de 2000, de 20.000, pero difícilmente uno pueda encontrar una generalización lo suficientemente clara, cabal, que abarque o que tenga una cosmovisión global, ¿no? Más allá de, yo he escuchado a algunos que, vuelvo a insistir, a partir de la gematría, del análisis de los números, de la relación entre la numerología y las letras del alefato hebreo y las distintas relaciones y connotaciones que se van dando en sus distintos significados a partir de letras, números, y por allí van encontrando definiciones. Bueno, yo saludo esa virtud, una virtud que yo debo reconocer, no la tengo, pero entiendo que tengo otra sensibilidad y dijera Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy porque entiendo de que yo he nacido para nutrir a mi pueblo y abrevar de él. Por lo tanto, quiero compartir de gracia lo que de gracia he recibido y decirles que la figura de Moisés en lo personal es altamente referencial. Yo asumo que para la comunidad cristiana de mi querido país, de mi querida nación, de mi amado Uruguay, una nación que hoy está viviendo tiempos complejos, complicados, como honestidad intelectual es lo que debe de sobrarnos. Debo reconocer que tenemos, en definitiva, lo que merecemos. Porque el Uruguay hace relativamente poco tiempo ha tenido la oportunidad de expresarse, de manifestarse, de decir a boca en jarro, en definitiva, cuál es su voluntad. Y bueno, y el Uruguay se expresó. El Uruguay levantó su mano, se expresó de una manera democrática, que dentro de todos los sistemas humanos tampoco es perfecto, dista mucho de ser perfecto, muchísimo de ser perfecto, pero digamos que dentro de los diseños que hay en la vuelta, digamos que es de los más razonables al menos. Y el Uruguay democráticamente, y uno no deja de saludar ese ejercicio, eligió. Yo tengo mi postura al respecto, creo
porque insisto en que la Iglesia tiene que tomar postura y todo gobierno que en su plan de gobierno proponga ejercicios en todos los ámbitos, en todos los órdenes, disten de principios divinos, es un gobierno que va a redundar en, bueno, digamos que en resultados que no son los que uno quisiera tener. ¿Por qué? Porque por una cuestión de gravedad espiritual, todo lo que yo tiro hacia arriba necesariamente va a caer. Y lo que yo planto es lo que voy a recoger, y lo que yo voto es en definitiva aquellos que nos van a representar. El desafío está en ver si realmente nos representan o nos atormentan. El Uruguay ha decidido, el Uruguay creo que tiene delante grandes desafíos institucionales, sociales, culturales, morales, financieros. Y yo insisto en que la Iglesia es el último gran reservorio moral que tiene este país y este planeta. El mundo tiene por único gran termómetro la Iglesia, y por único anticuerpo la Iglesia de Jesucristo. El grave desafío, y yo creo que problema al que nos enfrentamos, en que la Iglesia no está dando las soluciones, porque entre otras tantas cosas no se está manifestando de la manera que debe de hacerlo, porque probablemente entre una cantidad bastante importante de elementos no sea una Iglesia que esté alineada con el propósito de Dios, sea una comunidad repleta de buenas intenciones, repleta de muy lindos gestos, de muy buenas intenciones, de lugares muy lindos en donde se profesa una familiaridad y una humanidad muy linda, porque así debería de ser. Pero eso en definitiva no es excluyentemente todo, ni lo más importante, sino que eso es una consecuencia. Cuando uno se alinea con lo correcto, definitivamente todo lo que baja es lo correcto. Por lo tanto, ese tipo de evidencias no es más ni menos que el fruto, el resultado de una vida alineada con el propósito de Dios, pero no es un fin en sí mismo. Por lo tanto, creo que argumentarse en favor de esos elementos por sí solos es poner la carreta delante de los bueyes. Yo lo que tengo que buscar es a Dios, el propósito de Dios, los diseños de Dios, y todo lo demás, las buenas acciones, las virtudes, el crecimiento, el desarrollo, la revelación, la iluminación, los dones, los talentos, las capacidades van a comenzar a venir. ¿Por qué? Porque sencillamente por una cuestión de gravedad espiritual, al estar alineado con el Rey, yo voy a vivenciar todas y cada una de esas consecuencias inalienables e inevitables por una cuestión de gravedad espiritual. Moisés, decíamos ya de manera insistente, va a ser una figura altamente referencial para nosotros, y por allí, bueno, nos aventuramos a sacar algunas conclusiones. La primera de ellas tiene que ver, bueno, primero con cómo este hombre comisionado por Dios, empoderado por Dios, asumió la gran comisión de ir a devolver a Egipto tipo del sistema de gobierno del mundo, e ir directamente a Faraón, que es la figura por antonomasia más sobresaliente, el regente imperante. Es como decir el príncipe de este siglo, es como decir aquel que imparte los diseños, señala los lineamientos, establece los paradigmas, establece los diseños, establece las estructuras culturales, los enormes paradigmas en los cuales hoy se sostiene este sistema mundo. Y es muy significativo que el Padre, cuando comisiona a Moisés y luego suma a Aarón, bueno, no
mayor, primer gran desafío es entender su condición de ejercicio evangelístico, de funcionar como, bueno, ahora estamos un poco, creo que todos afectados por lo que pasó en Venezuela, todo lo que ha sucedido con, Dios mediante, el derrocamiento de este sistema opresor, demoníaco, este ser execrable que ha sojuzgado de una manera violenta, ha violentado todas las instituciones democráticas, se ha burlado de los sistemas democráticos y tristemente ha sido un genocida de los sueños de los venezolanos. Eso es el resultado inexorable de todo régimen autoritario. Se termina transformando en un genocida de los sueños de los pueblos. Se terminan transformando en un genocida de las ilusiones, de los sueños, de las expectativas de las familias, de los hombres, de las mujeres propias de esa región. Y decía que, bueno, seguramente que impactado también por esas realidades que son presentes, muy presentes, poder entender de que de una manera quirúrgica, tanto Moisés como Aarón fueron comisionados como agentes de élite para ir al lugar en donde se ejercen y desde donde salen todas las culturas del mundo, todos los paradigmas del mundo, todos los lineamientos del sistema mundo. Es decir, Dios no manda a sus hijos a que vayan a el cielo a tener una relación con los ángeles, a charlar con los ángeles. Dios no manda a Moisés y Aarón a que hagan un altar necesariamente en el desierto y comiencen a interceder desde ese lugar y comiencen a abrir los cielos desde allí. No, a ver, eso en todo caso será después y como consecuencia de una misión y como parte de una visión y que tiene su punto más difícil, el de ir directamente a un sistema del cual yo he decidido salir. Es decir, yo, como cualquiera de ustedes, o como muchos de ustedes, no soy el resultado de cuna de pastores, ni que tampoco eso fuera garantía de nada. Pero yo fui un hombre que cometí muchos errores, fui un joven, fui un hombre que cometí muchos errores en la vida, al cual estaré eternamente agradecido al Padre porque ya en un estado de adultez ya avanzada, el Señor me llamó en su infinita gracia, en su infinita misericordia y me permitió vivir, ¿no? Conocer la verdad y vivir la vida bajo un ejercicio de libertad distinta, porque la Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. Cuando yo decido salir del sistema mundo, y cuando me refiero a eso, me refiero a ir tomando decisiones alineadas con el propósito de Dios, y eso implicó ir renunciando a algunos viejos vicios, algunas viejas culturas, renunciando y derribando algunos viejos altares. Allí yo comencé a dar mis pasos en la fe, llevando adelante este tipo de acciones, derribando altares y levantando otros altares, derribando altares de Baal y levantando altares a Jehová. Y ese peregrinar juntos, esa dialéctica entre él y yo nos llevaron hasta este presente. Por lo tanto, entender que lo que Dios hizo conmigo es lo mismo, o muy probablemente lo mismo que hizo contigo. Es decir, Dios te llamó, comenzó
en tu corazón a levantar altares a Jehová y comenzaron a derribarse altares a Baal, pero en determinado momento Dios te dice, bueno, ahora es hora de ir y a partir del poder, de esa condición de empoderamiento que Dios puso en mí, ahora es hora de ir y afectar a los que están fuera. A partir de esa virtud mayor llamada Cristo Jesús en mí, a partir de ese diseño de gobierno, a partir de esa nueva jefatura, a partir de esa cultura de reino, es hora de ir afuera y comenzar a manifestar el poder de Dios que hay en ti por la imposición de sus manos. Lo mismo le pasó a Moisés, esa misma relación, esa misma virtud, esa misma vivencia fue la que experimentó Moisés. Cuando Dios lo llama y lo comisiona para ser parte de su visión, lo que Dios está haciendo es diciéndole a Moisés, bueno, Moisés, te fuiste de Egipto por la razón que fuera, lo veremos más adelante, te fuiste a un lugar donde vivís de una manera mucho más armoniosa, donde vivís niveles de paz distintos, donde, bueno, sos un pastor, estás a cargo de la tierra, de las ovejas, está bien, de tu suegro, pero no deja de ser, digamos que, una situación de confort. Usted dirá, bueno, pero seguramente siendo príncipe de Egipto, el nivel de confort debió de ser mucho mayor que ese. Bueno, eso es relativo, porque cuando vos te sabés que sos parte de otro diseño, que vos sos parte de un pueblo que es absolutamente distante del imperante en esa región, uno por más de que viva en estado de confort, uno definitivamente no se termina sintiendo bien, porque sencillamente comienza a sentirse con el paso del tiempo un sapo de otro pozo. No sé si me explico. Uno comienza a sentirse no realizado, uno comienza a sentir determinadas carencias, uno comienza a saberse que no está en el lugar correcto y que es definitivamente, disculpen la expresión, pero sapo de otro pozo. Por lo tanto, es imposible que uno, por más confort, por más oro y plata que te rodee, uno no es parte, no se siente parte y, en definitiva, termina sintiéndose mal. Por lo tanto, yo creo que cuando Dios saca a Moisés, vuelvo a insistir, veremos eso un poco más adelante, de esa condición de esclavitud, porque no dejaba de ser esclavo de esa cultura, Dios lo saca a un nivel de confort, de serenidad, en donde él, puede construir una familia, él así se casa con Séfora, él comienza a desarrollar y desenrollar su vida de una manera distinta, hasta que tiene un encuentro con Dios y Dios le dice, bueno, Moisés, yo te saqué de ese lugar, comenzaste a derribar altares para volver a construir el altar correcto. Pero ahora sabes una cosa, Moisés, ahora que estás empoderado, ahora que estás alineado, ahora que yo te he llamado, ahora es momento de volver a ese lugar para sacar, no en tu fuerza, no en tu poder, no en tu capacidad, sino en la virtud que Dios puso en vos. Ahora es hora de ir a sacar y de abrir los ojos y de romper las cadenas de aquellos que siguen siendo prisioneros de ese sistema opresivo llamado Egipto, prisioneros de ese engendro demoníaco llamado Faraón. Y esa es la gran comisión en términos muy generales que nos prepara de una manera muy profunda este 2026, un 2026 que va a ser claramente un año de un enorme evangelismo profético, que va a ser un año de manifestación de los dones, de las capacidades, no sin antes entender de que hay una capacitación, una primera capacitación, un nuevo nivel de iluminación, de revelación de quién es el gran yo soy, y a partir de esa revelación, y cuando la revelación viene, hay un nuevo nivel de poder, hay un nuevo nivel de autoridad, hay un nuevo nivel de conciencia que se van a comenzar a dar a medida que Dios te vaya alineando y que Dios te vaya revelando, porque como Dios al que llama capacita, el hecho de que estemos compartiendo estas realidades implica de que Dios va a comenzar a acercarte a su propósito, y en ese acercarse a
en ese acercarte a su propósito, Él te va a ir capacitando con mayores virtudes, con mayores capacidades, con mayores dones, con mayores virtudes, para luego poder encauzarlas a partir de lo que Él espera de vos y no a partir de lo que yo quiero, de lo que yo espero, de lo que yo pretendo, sino de lo que Dios quiere de mí. ¿Por qué digo esto? Y aquí es en donde quiero que podamos, comenzar a tomar nota de algunos versículos puntualmente, ¿verdad? El libro de Éxodo, bueno, naturalmente va a ser altamente referencial. El libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1, dice: después Moisés y Aarón llegaron ante Faraón y le dijeron: así dice Yahweh, Elohim de Israel, deja ir a mi pueblo para que me haga celebración en el desierto. Lo que decíamos, Dios, luego de haber sacado de esa condición, de ese reino, de esa cultura, luego de haberlo pacificado, luego de haber establecido en él un nivel de gobernanza distinto, de haber establecido un nivel de confort mucho más sano, definitivamente, mucho más alineado para con su propósito, le dice: bueno, levantamos altar, te llamé, te capacité, te ungí, ahora quiero que entiendas que todo eso que vivimos juntos no es para vos, es para que vayas y liberes a mi pueblo, porque mi pueblo tiene que salir de esa condición, de una condición en donde vos supiste estar, y no lo digo con arrogancia ni con jactancia, sino que de ese lugar en donde nosotros supimos estar, ahora nosotros vamos a ir, pero no en nuestro poder, sino en su poder, para sacarlos de ese nivel de opresivo, de esa cultura opresiva, y que ellos puedan comenzar a experimentar las virtudes y las bondades que hoy nos son presentes a nosotros. Y quiero ser muy claro con esto. Cuando uno habla de bondades, de virtudes, de atributos, no significa que no vengan de la mano a veces de, algunos envoltorios con cierto tinte de dolor, ¿verdad? Uno a veces abre con enorme expectación un regalo que por allí le dan, y es algo que a uno no lo espera porque no le gusta, y uno a veces, pero no me gustó, y bueno, a veces uno se enfrenta a algunos regalos de la vida o algunos anexos de la vida y termina rompiendo ese papel de regalo, y lo que tenemos allí es un escenario de dolor, de conflicto, que nos va a obligar y nos va a exigir a una intimidad mayor, a un mayor tiempo con Él, a un tipo de calidad de tiempo distinto, diferente para con Él. Y eso, por más de que al principio no nos haya gustado, nos haya desilusionado, nos haya entristecido, cuando uno lo encausa de la manera correcta, bueno, definitivamente es virtud más virtud. Ese es el desafío que tenemos, y es la de aceptar las cosas que vienen y entender de que todas definitivamente nos van a ayudar a bien, nos tienen que ayudar a bien si es que vivimos una vida alineada con Dios. Decimos entonces de que Moisés es comisionado junto con Aarón para ir directamente a Faraón, directamente al sistema mundo, directamente a la cultura de este mundo. Por eso el llamado de la iglesia es afectar por medio de la cultura del reino, a la cultura de este mundo, porque esto se trata de un ejercicio de poder. Dios te hace parte de una guerra de reinos y de una batalla cultural. La iglesia tiene que dar una batalla cultural. Es la cultura del reino versus la cultura de este mundo, de este siglo. Hace poco nosotros tuvimos un compartir un poco extenso que se llamó cultura de Balaam versus cultura del reino. Tiene mucho que ver con eso. Nosotros estamos insertos en una cultura, pero no somos parte de esa cultura. Y nuestro mismo Salvador nos dijo: ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Ustedes son de otro reino. Ustedes son hijos del rey de reyes y del Señor de señores. Ustedes son ciudadanos del reino de los cielos, y tienen que reconocer su ciudadanía, aceptar su ciudadanía y ser responsable con esa ciudadanía, que como toda ciudadanía tiene sus reglas, tiene sus requisitos, tiene sus formalidades, y el reino de los cielos no es, de verdad, la excepción en ese sentido. Por lo tanto, el entender de que uno es ciudadano del reino de los cielos y que uno tiene que impactar en todos los ámbitos. Usted dirá: varón, pero yo no soy ningún evangelista, yo no soy ningún Carlos Anacondia, yo no soy ningún Claudio Freyson, yo no soy un hombre que
se pare delante de grandes púlpitos y tenga delante millares de personas. Bueno, pero no se trata de eso, porque el evangelismo que Dios está propagando, que Dios está propiciando y al que Dios te va a llevar, es un evangelismo de carácter, para algunos sí, en términos de masas, pero para otros seguramente sea una maravillosa expresión de amor en un ámbito absolutamente privado, como puede llegar a ser un supermercado, un almacén, un colectivo, porque en definitiva no se trata de cantidad, sino de entender que la virtud puso en mí, es sí, solo sí, un beneficio y vida, cuando yo entiendo que todo eso no solamente es para yo vivir un nivel de libertad genuino, sino para luego ir a los que hoy son prisioneros de esa realidad y de esa cultura, y por medio de la cultura del reino de la cual yo he sido permeado, afectar a esa persona para que en definitiva puedan tomar la decisión de sacarlos. Que el enemigo va a intentar ejercer presión y violencia, sin lugar a dudas. De hecho, a las pruebas me remito, y de eso hablaremos más adelante, cuando Faraón puso todo tipo de oposiciones y dejo esto simplemente en el tintero, ¿verdad? Dice que Dios mismo endurece el corazón de Faraón. Es Dios el que endurece el corazón de Faraón. Usted se preguntará, pero bueno, si la idea era sacarlos, ¿no era más fácil, en todo caso, ablandar el corazón de Faraón para que puedan salir más rápido? ¿Por qué lo endurece? Bueno, yo creo que iremos desentrañando eso juntos, porque creo que es una buena pregunta. Me parece una pregunta muy genuina, me parece una pregunta que la Iglesia debe de hacerse en este 2026. Dice la Escritura de que el Señor comisiona a Moisés y a su hermano Aarón para que vayan directamente a Faraón, directamente a Egipto, del lugar de donde salieron huyendo, del lugar de donde Dios lo sacó. Ahora Dios, capacitado de una manera distinta, lo lleva a ese lugar para que en el poder de Dios manifiesten la autoridad de Dios y puedan sacar al pueblo. Pero le dice, deja ir a mi pueblo para que, lo acabamos de leer, Éxodo 5:1, para que me haga celebración en el desierto. Y decíamos que Dios nos hace parte de una guerra de reinos y de una batalla cultural. Y quiero leerte algunos ítems que he escrito para no olvidarme, ¿no? Me quedó, luego de la muy triste interpelación a nuestra querida ministra de Defensa, para un lado y para el otro, me quedó el tema hitos, ¿no? Así que yo me anoté distintos hitos que creo que nos van a ayudar, o al menos a mí me van a ayudar a poder trasladar y compartir las cosas que el Señor fue poniendo en mi corazón. Y lo primero, y me parece no menor, tiene que ver, ya lo dijimos, con el hecho de que Dios nos saca del mundo, nos capacita en su espíritu y por medio de su espíritu y nos empodera para luego impactar, pero a partir de una cultura. O sea, nosotros no vamos a ir con armas, no vamos a ir con bazucas, no vamos a ir con tomahawks, nosotros no vamos a ir con helicópteros, no vamos a ir con armamento pesado, no tenemos drones, no tenemos misiles. Nosotros lo que tenemos es una cultura íntimamente ligado con el poder de Dios para, a partir de esa virtud, comenzar a afectar e impactar en la vida de nuestros afectos. Lo segundo y no menor tiene mucho que ver con esa declaración no solo profética, sino esa convicción y esa voluntad divina. En definitiva, entender de que lo que Moisés hizo fue ir y proclamar palabra de Dios. Es importante, es fundamental, porque en definitiva lo que se termina consolidando, concretando, es la voluntad de Dios, y eso implica la palabra de Dios. Por lo tanto, entender de que cuando el Señor dice, ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me vaya a adorar al desierto, no es la redacción del puño de Moisés, no es
la redacción del puño de Aarón, no es el designio melancólico de un hombre que amaba a su pueblo y por lo tanto vio la oportunidad y la necesidad. No, a ver, dejémonos de romanticismos. En definitiva, lo que Moisés fue a llevar fue una granada divina que tiene que ver con volver al pueblo a su condición original, volver a la humanidad a su condición original, a reconciliarse con su propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? Entender, aceptar y vivir en consonancia con esa realidad eterna. ¿Cuál es esa realidad eterna? Aceptar de que hemos sido concebidos como instrumentos divinos para interpretarnos de la manera correcta y de esa manera ser verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Decíamos entonces que lo segundo tiene que ver con esa declaración profética y con ese golpear sobre la mesa en esta lucha de reinos y de batalla cultural, golpear fuerte en la mesa de Faraón y decirle, mira, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que vaya a cumplir con su asignación natural. Un pueblo que no adora a su Dios no es un pueblo kadosh, no le ha sido revelado el señorío del rey, no le ha sido revelado su verdadera naturaleza, su verdadera asignación, su verdadera comisión, porque más allá de los dones, de los talentos, de las capacidades, hay una que va por encima de todo, que es inherente a todos y tiene que ver con el de entender de que yo desde la funcionalidad y desde la individualidad he nacido para adorar. El tema es que yo no puedo adorar de manera genuina si yo no entiendo quién yo soy y por lo tanto no me interpreto de la manera correcta. A ver, pongamos un ejemplo. Es como que yo entienda que soy un trombón, pero decida tocarme e interpretarme como si yo fuera una batería. A ver, ¿son instrumentos de música? Sí. Pueden llegar a formar parte de un coro de alabanza, de adoración. Sí, claro que sí, pero el problema es que no son lo mismo. El problema es que se interpretan de manera distinta, porque son definitivamente distintos. ¿Son complementarios? Sí, pero ¿son iguales? No. Ese es el grave problema y el enorme desafío. Entender quién yo soy. Yo no puedo acercarme a un instrumento. Yo tengo que tener revelación de qué instrumento soy, porque yo no puedo interpretarme como un saxo si soy una batería. ¿Me explico? Yo no puedo interpretarme como una guitarra eléctrica si yo soy una trompeta. A ver, vuelvo a insistir, somos absolutamente complementarios, pero no somos iguales. No somos iguales. Y ese es el desafío individual. Entender de que no somos iguales, pero debemos de ser complementarios. Hoy tenemos dos graves problemas. Primero, no sabemos quiénes somos. No sabemos si somos batería, si somos trombón, si somos armónica. Hay mucho hombre y mujer de Dios que no tiene idea de cuál es su asignación divina. Por lo tanto, no sabe interpretarse, por lo tanto, disculpen que sea un poco fuerte con algunas expresiones, pero no puede ser funcional a Cristo si uno no entiende quién es. No puede ser funcional. Es como que yo traiga personal a una obra, yo esté llevando adelante una obra de la construcción de una casa, y llame a distintas personas, ¿no? Y resulta que varias de estas personas, ¿no? Cada uno a partir de su capacidad. Yo no los llamo por sus capacidades. Yo voy y llamo a 5, 6, 7, 10 y le digo, bueno, empiecen a hacer, muchachos, dale, vamos, empiecen a hacer. Y algunos seguramente empiecen a hacer mezcla, otros seguramente empiecen a cortar varillas. ¿Por qué? Bueno, porque ya hay una revelación de quiénes son, de cuál es su función. Pero hoy lo que yo veo que pasa es que hay algunos hermanos que están, bueno, algunos poniendo bloques, otros haciendo materiales, otros poniendo aberturas, pero de repente yo me encuentro y visualizo con que hay muchos hermanos que están,
compartiéndolo en la pizza, el que está trabajando, cebándole un matecito, llevándole un vasito de agua fresca. Y usted dirá, bueno, varón, pero está bueno eso, está bien, ¿no? No, no está bien. Porque no están puestos ahí para compartir una pizza, por más bueno y loable que sea. Porque no están puestos allí para arrimar a los que están trabajando un vasito de agua en momentos de mucho calor. ¿Es bueno? Sí. ¿Es lindo? Sí. ¿Es lo que Dios quiere? No. Porque Dios no te llamó, no me contrató a mí, no te contrató a vos para que nos quedemos mirando como los demás trabajan. El problema es, no se trata de malas intenciones. Yo no estoy aludiendo malas intenciones, malintencionalidad. Yo lo que estoy entendiendo es que lo que hay es una carencia de revelación de cuál es su función. Varios de ellos arrancaron a hacer lo que ya saben que tienen que hacer, pero seguramente hay muchos, yo veo que hay muchos, demasiados para mi gusto, que a veces en la obra de la vida se quedan participando, llenos de buenas intenciones, son muy serviciales, pero no tienen una asignación, no tienen un oficio ministerial, no han sido ayudados en tal sentido, o tal vez no se han querido dejar ayudar porque no les ha parecido suficientemente valioso, no lo sé. El tema es que en la obra de la vida hay muchos que están mirando y el problema es que la casa no la vamos a terminar más así. No la vamos a terminar más, va a ser muy difícil poder consumar obras. Por lo tanto entender que hay una enorme asignación individual. Vuelvo a insistir, sé que a veces peco de ser demasiado reiterativo en algunos conceptos, pero entiendo que si lo hago es porque hay un acento muy especial de Dios, hay un foco muy especial de Dios en estos conceptos, porque justamente es así en donde estamos haciendo fundamentalmente agua. Es así en donde nos estamos perdiendo enormes posibilidades, es así en donde estamos privándonos a nosotros mismos de alcanzar una virtud mayor y de ser funcionales a sus propósitos. Vuelvo a insistir y parafraseando el ejemplo anterior, capaz que no fue el mejor, pero yo no he sido llamado para ser bueno, para servir pizza a mis hermanos, para llevarles un vasito de agua fresca. Eso va a ser la consecuencia inalienable de mi condición primigenia, y es la de entender de que yo soy un hijo que tiene una asignación, que tiene una función, que está íntimamente ligado con la de establecer su propósito. Dios nos está llamando a ser funcionales a ese propósito, a sus propósitos, no a los míos. Y aquí me voy a spoilear un poquito como lo hago normalmente. Moisés quiso resolver las cosas a su forma. Moisés quiso ejercer su ministerio como él entendió. Por eso mató al egipcio, pero después tuvo que pagar las consecuencias. Moisés tuvo buenas intenciones. Moisés quiso funcionar, quiso resolver, quiso ser funcional a Dios. El problema es que lo hizo a su manera, no a la manera de Dios. Y cuando uno lo hace a su manera, se termina equivocando. Por eso hay que preguntarle al rey cómo hacerlo, para que de esa manera yo pueda ser verdaderamente eficaz y funcional a sus propósitos. Vuelvo a Moisés, vuelvo a Aarón y vuelvo a golpear sobre la mesa divina y entender de que se estaba gestando en ese momento un momento cósmico. La humanidad no tiene conciencia del momento cósmico que se vivió en esa región del planeta Tierra en ese momento. Fue la batalla espiritual más grande de la historia hasta ese momento. El sistema mundo fue confrontado por la cultura del reino, por el poder de Dios. Y eso es lo que va a hacer Dios, por medio de los hijos funcionales, por medio de aquellos que viven en la cultura del reino. Pero para eso primero hay que serlo.
Señor le dice a Moisés, golpea la mesa y anda a hacer lo que tenés que hacer. Tiempo de evangelismo profético. Un evangelismo, vuelvo a insistir, que no tiene nada que ver con el de ir a las multitudes, con el de enormes plataformas, sino un evangelismo puro y duro desde el anonimato de tu vida, desde el anonimato de mi vida, en una carnicería, en una panadería, en una esquina, en la mitad de la cuadra, conversando con un vecino, pero sacándolo en el poder de Dios de ese sistema opresivo y de sometimiento llamado Faraón y Egipto. Porque no va a ser en tu capacidad, va a ser en el poder de Dios. Pero ¿por qué le dice desierto? Es aquí en donde yo quiero leerte estos hitos que me di a la tarea de escribirlos para no olvidarme. Lo primero que dijimos es que Dios va a levantar hombres y mujeres que sean funcionales a su propósito. Se terminó el tiempo de a mi manera, ¿no? Como el tango. Se terminó. Moisés quiso hacerlo a su manera. Terminó matando a uno. ¿Saben cuántos hemos matado? No literalmente, ¿no? Pero el liderazgo tiene que hacerse responsable de todos esos hombres y mujeres que hoy están fuera de la iglesia. Ojo, muchos de ellos argumentados por sus propias concupiscencias, pero otros han sido lastimados por el propio liderazgo de la iglesia. Hay mucho hombre, mucha mujer de Dios que están fuera de las comunidades, no están siendo funcionales a Cristo, porque están heridos. Ojo, hay muchos que están argumentados, hay muchos a los que les ha venido como anillo al dedo el enojarse con Dios. Estoy enojado con Dios. Bueno, te conviene que se te pase el enojo. Eso sería el rasgo de mayor inteligencia que podamos llegar a tener. Pero hay otros que no, hay otros que están genuinamente heridos y hay que reconciliarlos. Y para eso se necesita de un hombre, de una mujer que bajo una figura mesiánica, en este caso hemos abrevado de la figura de Moisés, vayan en el poder de Dios a sacar de esa condición de esclavitud y de opresión demoníaca. Dios va a levantar hombres y mujeres que sean funcionales a su propósito. Y eso implica el entender los cómo y los cuándo de Dios. Ser funcional a Dios implica entender los cómo y los cuándo de Dios. Amén. Lo segundo es entender que Dios los saca al desierto, porque el desierto claramente es tipo del mundo. Y no necesito decir de que estamos en el mundo, aunque no seamos de este mundo. Y es que, por más de que pueda llegar a sonar un chiste, Dios no quiere llevarnos a Marte para manifestar ese grado de conversión, ese nivel de intimidad. Dios no quiere sacarnos del planeta Tierra y llevarnos a Júpiter para desde allí vivenciar y manifestar el reino. No, Dios necesita sacarnos del sistema mundo para que en medio de este mundo nosotros demos gloria, honra y seamos funcionales al nombre de Jesucristo. Entender que Dios nos saca al desierto no quiere decir de que Dios nos va a sacar del mundo. Estamos en este mundo, aunque no seamos de este mundo. Dios no quiere llevarnos ni a Marte, ni a Júpiter. Dios no quiere llevarnos a ningún planeta, sino que Dios en este mismo planeta quiere que nosotros aprendamos a adorarle desde aquí. Dios quiere que nosotros aprendamos a adorarle bajo el sistema de gobierno del reino de los cielos, aunque estemos en un sistema mundo. Porque el hecho de que le adoremos a Dios en este sistema implica una humillación para el mundo e implica una exaltación para Dios, porque evidencia el poder y la potencia de Dios sobreponiéndose a cualquier otra hegemonía, a cualquier otro gobierno o a cualquier otra cultura. Dios no nos quiere sacar de la tierra, sino que nos quiere
transformar en la tierra, Dios nos saca de una región de cautiverio para aprender a adorarle aún en medio de ese mismo sistema. Pero aún estando fuera, porque vuelvo a insistir, la Escritura nos enseña que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Así que aún estando fuera, para Dios es altamente gratificante, por no decir nuestro propósito ontológico, porque fíjate qué interesante esta definición, porque la genuina adoración se manifiesta no cuando yo estoy fuera del mundo, sino cuando yo estoy en él y aún así he aprendido a adorarle a él. Vuelvo a repetirlo, la genuina adoración se manifiesta no cuando yo estoy fuera del mundo, sino cuando estoy en el mundo y aún así aprendo a adorar su nombre. Por eso dice desierto, por eso Dios le dice, deja ir al desierto mi pueblo, porque el desierto es tipo del mundo. Dios no nos quiere sacar de la tierra, Dios no nos quiere sacar y llevar a Marte para que adoremos su nombre desde Marte. No, Dios quiere sacarnos del sistema mundo, evangelizarnos aquí, bautizarnos aquí, llenarnos aquí de su reino para, aún en medio de este mundo, bendecir su santo nombre y darle gloria a Él por los siglos de los siglos. Adorarle a Él en medio de este sistema mundo es la mayor virtud que nosotros podemos llegar a conseguir y aquello que nosotros debemos de hacer para con nuestros hermanos. Detrás de esta comisión divina que Dios imparte sobre la vida de Moisés y sobre la vida de Aarón, poder entender de que Dios está limpiando. Y ese limpiando quiere decir apartando a sus embajadores para transformarnos en rescatistas de toda una generación, de una cultura imperante demoníaca que implica el ser sometido a un reino de opresión en todas sus expresiones. Hoy miles, cientos de miles de hermanos viven en regiones de cautividad moral, espiritual, financiero, viven en regiones de muerte, de enfermedad, de destrucción generalizada. Por eso Dios no nos saca del mundo, sino que nos lleva directamente a Él, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Aarón. Dios no los llevó a hablar con ángeles, Dios los llevó directamente a hablar cara a cara con Faraón y en su propio terruño, en su propio territorio, en su propio dominio. Dios comisiona a Moisés, Aarón, y esto es tipo de un evangelismo, vuelvo a insistir, no un evangelismo necesariamente de plataformas, sino un evangelismo desde la intimidad y desde la individualidad que somos. El Señor envía a esos rescatistas, a vos, a mí, directamente al regente principal del sistema mundo, para, por medio de la violencia divina, en el propósito de Dios, y esto implica el cómo y el cuándo de Dios, por medio de la violencia divina, sacar al pueblo de una suerte de desembarco profético para de manera absolutamente quirúrgica, porque así opera el Espíritu de Dios, sacar al pueblo de una condición de esclavitud. Poder entender que Moisés y yo debo de ser representados, vos debés de ser representado en esta figura mesiánica, entender de que así como Moisés fue comisionado, tú y yo somos comisionados
implica el ser capacitado por medio del poder de Dios para llevar al pueblo a experimentar un nivel de libertad que tendrá su expresión más sublime en un pueblo que adore a Dios por su grandeza y por su poder. Será un año explosivo de evangelismo profético, donde la adoración profética y el evangelismo profético serán los lineamientos divinos que nos llevarán a manifestar un nivel de libertad extremo, porque conoceremos la verdad y la verdad será la que nos hará verdaderamente libres. Mis queridos hermanos, llegamos al final de esta segunda participación, de este segundo encuentro que hemos denominado Decodificando el 2026. Hay mucha tela por cortar. Confío en que el Eterno le hable a tu vida, direccione tu vida, y confío que tengamos la sensibilidad, la virtud, la inteligencia de entender de que hemos sido creados para una comisión común, y es la de adorar a Dios desde la individualidad de nuestra vida. Hemos sido llamados a ser funcionales a sus propósitos, no a los nuestros. Hemos sido llamados y comisionados para funcionar en el cómo y en el cuándo de Dios, no en los míos. Quiero bendecir tu vida. Quiero cubrirte con la sangre de Cristo. Quiero declarar el bien de Dios, porque pensamientos de bien y no de mal son los que el Rey tiene para con nosotros. Declararte la virtud, la bondad y el bien de tu Dios, y que Dios ha hecho de vos y de mí una maravillosa expresión de confianza. Te bendigo en el precioso nombre de Jesús. Shalom, shalom, amada iglesia.